Hola, buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la clase número 6 de Hablemos del Apocalipsis, una guía para tiempos confusos. Hoy día vamos a estar hablando acerca de dos iglesias que tienen algo en común, que tienen algunas doctrinas mezcladas, que van tomando elementos del exterior o del sistema y la van incorporando a su modo de iglesia. Esto lo encontramos en Apocalipsis 12, perdón, 2, versículo 12 en adelante. Vamos a ver un poquito también, hablar un poquito de lo que vimos la semana anterior, de lo resumen de las dos iglesias que aún que permanecían fieles al Señor, había persecución. Y vimos, no sé si lo recuerdan, vimos la semana anterior que aunque la iglesia permanezca fiel, aunque nosotros permanezcamos fiel, eso no quita que no tengamos persecución. En ningún momento el Evangelio es una especie eh, de sacarnos de este mundo en que vivimos y colocarnos en el cielo. Vamos a atravesar tribulación, vamos a atravesar problemas, situaciones difíciles. Vamos a orar, le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea abriendo nuestra mente, abriendo nuestros corazones para que Él sea hablando a nosotros hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te agradecemos por estas redes donde podemos aprender, compartir, Señor, lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos a tener una mente abierta, Señor, un corazón dispuesto, disponible, Señor, para poder aprender de ti, para poder recibir tu enseñanza, Señor. Espíritu Santo, ven, mora en nosotros, Señor. Revélanos a Cristo, revélanos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veamos el objetivo de la clase de hoy. Primero, comprender que el mayor peligro para la iglesia no siempre es la persecución, sino que es la mezcla. Como lo vimos la semana anterior, las iglesias permanecían fieles, pero eran iglesias fuertes, aún en medio de la persecución, aún en medio del sufrimiento. Así que a veces el mayor peligro para la iglesia no viene de afuera, sino de dentro mismo, de la mezcla. Segundo, Jesús confronta la tolerancia espiritual. Tercero, el espíritu de Babilonia comienza como compromiso antes que una rebelión abierta. Satanás, en este ámbito espiritual, si lo vemos de esa manera, muchas veces va a tratar de meter mezcla dentro de nosotros, mucho más que una oposición y una rebelión abierta. Así que tenemos que tener cuidado con esas semillitas que va metiendo Satanás. Y lo cuarto es que la fidelidad al reino requiere discernimiento espiritual, que es lo que vamos a ir aprendiendo durante estas semanas. Como les dije, vamos a ver un poquito el resumen. Las iglesias fieles, la presión venía desde afuera, iglesias que están sufriendo por Jesús, que son perseguidas y que no reciben ninguna reprensión. Y por otro lado, o lo que vamos a ver hoy día, son estas iglesias mezcladas, esa corrupción que está desde adentro mismo. Y ahí vamos a ir leyendo versículo a versículo. Comprometen a Jesús o mezclan a Jesús, son tolerantes en cuanto a la enseñanza, en cuanto a algunas prácticas, y reciben, por supuesto, confrontación fuerte. Y como lo hemos dicho, el enemigo descubrió que si no podía destruir la iglesia desde afuera, desde la persecución, desde la reprensión, desde la opresión, intentaría mezclarla desde adentro. Y muchas veces eso es lo que hace Satanás con nuestras iglesias, mezcla desde adentro. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos tolerando? ¿Qué estamos comprometiendo a Jesús con el sistema? Diluyendo el mensaje para caer bien, para calzar con los tiempos actuales o lo que sea. ¿Qué estamos haciendo? Y eso, poner atención y poner cuidado. Partamos entonces con la primera iglesia en Pérgamo, la primera iglesia mezclada, y la encontramos en el versículo 12. Y dice, "Es- y escribe al ángel de la iglesia". Está en su pantalla igual en el versículo.
Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Vamos a ir súper rápido, así que les voy a pedir que vayamos poniendo atención y sacando apuntes ahí de los que puedan ir tomando, pero les digo esto porque son dos iglesias y nos va a tomar un poquito de tiempo. Vamos a ir muy, muy, muy rápido, así que eh, solamente les pongo entre aviso. Pérgamo era una ciudad extremadamente importante para el Imperio Romano. Era el centro político de Roma, era el centro religioso imperial donde se adoraba al César, el centro de adoración del César, pero además tenía algo muy importante. Hace unos tiempos atrás, o esta semana en realidad, no un tiempo atrás, esta semana estuve leyendo un poquito de Pérgamo y el procónsul romano tenía el ius gladi. El ius gladi es el derecho a la espada. Este derecho, o Roma otorgaba este derecho, el del ius gladi, a ciertos gobernadores solamente del imperio. Y estos gobernadores tenían autoridad para juzgar, para condenar, para ejecutar. O sea, el derecho a la espada en el imperio romano, o el ius gladi, les daba a estos gobernadores autoridad para juzgar, para condenar y para ejecutar. No todos lo tenían en el imperio, solamente algunos especiales. Sé que la espada en este contexto era símbolo del poder absoluto del Estado. Ahora, cuando los cristianos del primer siglo, escuchaban esta frase, el que tiene la espada aguda de dos filos, cuando escuchaban esta declaración, al tiro se les iba la mente a autoridad imperial. Y Jesús aquí está haciendo una declaración política y espiritual enorme. O sea, en otras palabras, Roma cree tener la espada, pero la verdadera espada está en mi mano. Jesús diciendo esto, la verdadera espada está en mi mano. Y aquí aparece uno de los grandes temas que lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, y es el choque entre el imperio y Jesús, entre Roma en este caso y Jesús. Roma, por un lado, dice el César es el Señor, el reino de los cielos dice que Jesús es el Señor. Roma gobierna por la violencia, por la opresión y por la persecución. En cambio, Jesús gobierna por la verdad, que es su palabra. La espada romana oprime, mata cuerpos. Cambia la palabra de Jesús a través de la espada, a través de su palabra, discierne los corazones. Ahora veamos qué representa esta espada o el simbolismo de la espada. Primero, es autoridad judicial. En el mundo antiguo, la espada representaba juicio, representaba autoridad, representaba gobierno, derecho a ejecución. Y Jesús aquí en este pasaje y en Apocalipsis no aparece como un siervo más, no aparece como víctima o como un maestro solamente o como un rabino, sino como rey y como juez. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Hay un patrón que se repite. La imagen del rey con espada aparece muchas veces. En Isaías vemos dos por lo menos alusiones a esto. En el 11:4 dice, herirá la tierra con la vara de su boca. Y en Isaías 49:2 dice, puso mi boca como espada aguda. Así que la boca del Mesías trae verdad, trae juicio, trae separación, trae autoridad divina. Jesús no necesita una espada de hierro para reinar, sino su palabra ya tiene autoridad absoluta. La palabra de Dios tiene autoridad absoluta. Segundo, la palabra que discierne. La espada representa la palabra de Dios que discierne los corazones. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante, bueno, es más largo que eso, pero
acortémoslo un poco. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, según este pasaje, ¿qué hace la espada? Primero, dice que penetra, dice que divide y dice que discierne. La espada de Jesús no solamente es para destruir los enemigos, sino que revela los corazones, revela la intención. Eh, la espada también dice que divide la verdad del engaño, hace esa separación. Acá está el engaño, acá está la verdad, aquí está la fidelidad y aquí está el compromiso. Divide la apariencia de la realidad, lo que nosotros podemos aparentar o lo que somos en realidad. La espada dice que también sale de su boca. La espada sale de su boca en Apocalipsis. No está en su mano, sino que dice que sale de su boca. Y eso tiene un lenguaje apocalíptico tremendo. Dice que su autoridad es su palabra, su gobierno se ejerce por la verdad. El rey conquista por la verdad. Em, Siguiente versículo, el 13 dice, yo sé dónde moras. Eh, ¿Dónde moras? Perdón, me equivoqué. Em, Vamos a ver un poquito. Creo que no. Quiero ocultar una cosa aquí. No puedo. Ah, se me va para el lado. A ver cómo puedo agrandar la pantalla. Haciendo- Dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros y donde mora Satanás. Partamos por el trono de Satanás, las posibles referencias del trono. ¿A qué se refería con el trono? Primero, tenemos que entender Pérgamo era uno de los, o tenía, perdón, uno de los tronos o los altares más famosos del mundo antiguo, el altar de Zeus. Y esto obviamente dominaba visualmente sobre la ciudad. Si vemos fotos antiguas y vemos de la ciudad y vemos los templos, eh, se ve este trono dominante, por así decirlo, que literalmente parecía un trono gigante y representaba el poder religioso pagano. Así que para un judío o un cristiano del primer siglo, la idolatría no era algo neutral. No era algo que se podía tomar a la ligera. Detrás de la idolatría, detrás de los ídolos, había una realidad espiritual. Y esto lo vemos también muy claro en la primera epístola de Corintios, cuando Pablo le escribe a Corintios, dice, no, en 10:20, dice, no, sino que digo que los gentiles sacrifican, perdón, lo voy a leer de nuevo, me perdí. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Así que había una realidad espiritual dentro de la idolatría, dentro de la adoración a los ídolos. Lo segundo es el culto al emperador, una segunda referencia, una posible referencia al trono. Pérgamo fue una de las ciudades más importantes del culto imperial romano, la adoración al César. Eh, en estos templos o en estos ambientes se promovía la lealtad política absoluta al imperio romano.
se promovía la participación religiosa estatal, la adoración al César, como decíamos anteriormente, donde eh, los cristianos decían que Jesús es el Señor, y esto no era una declaración simple, sino que era una declaración profundamente subversiva. eh, que les podía causar la muerte. Roma, recordemos, César era el Señor, así que podría haber significado eso. Ahí donde moras, donde está el trono de Satanás, podría referirse a este culto al emperador. También podría significar que es el centro del poder espiritual y cultural. Como lo hemos visto, Pérgamo era un centro donde convergían todas estas realidades: religión, política, economía, cultura. Así que por eso Jesús ahí dice, ahí está el trono de Satanás. Y si lo vemos por el lenguaje apocalíptico, trono, perdón, representa autoridad, gobierno, dominio, influencia espiritual, sistema de autoridad. Y todo el libro gira alrededor de quién gobierna realmente. Si vemos Apocalipsis, todo gira en torno a eso: el trono de Dios y el trono de los sistemas. Están en pleno eh, versus. Jesús no está diciendo que Satanás vive literalmente o tiene su trono literalmente en Pérgamo, sino que es un lenguaje más profundo. Eh, y está diciendo que esta ciudad está profundamente alineada con los valores contrarios al reino. Eh, y el trono de Satanás representa todos estos sistemas humanos alineados contra el gobierno de Dios. Nosotros también hoy en día tenemos tronos modernos. La cultura tiene centros de autoridad que intentan definir nuestra identidad, que intentan definir la verdad, que intentan definir la moralidad, el éxito, el propósito. Y tenemos un montón de tronos modernos. Ejemplos actuales: tenemos el consumismo por un lado, la sexualidad sin límites, tenemos el relativismo moral, la idolatría de la imagen, el éxito como identidad, el nacionalismo extremo, el individualismo absoluto. Todo sistema que busca ocupar el lugar de Dios se convierte en un trono rival. Toda cosa que intenta ocupar el trono de Dios va a ser un trono rival. Tenemos que tener cuidado con eso. Después dice, retienes o guardas fielmente mi nombre. En el pensamiento bíblico, el nombre no es solamente identificación, sino que representa carácter, representa naturaleza, autoridad, lealtad. Tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento: el nombre de Dios, el Hashem, representa su presencia, representa su gobierno, representa su gloria, lo que Él es, lo que Él gobierna, su presencia activa en la historia. Así que lo que Jesús está diciendo: no me negaron públicamente. Em, Ellos seguían identificándose como cristianos. Guarda fielmente mi nombre. No me negaron públicamente. Seguían identificándose como cristianos, como les digo, pero el problema era mucho más sutil. Externamente seguían confesando a Jesús con su boca, pero internamente comenzaron a tolerar la mezcla. No negaron a Jesús con sus labios, digo. El siguiente verso nos muestra de que estamos hablando. Dice, pero tienen unas pocas, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la, la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de Balaam. Eso hace referencia al libro de Números. Y me gustaría que, por favor, tarea para la casa, lean Números del capítulo 22 al capítulo 25 y van a entender quién era Balaam. Pero yo les voy a hacer un poquito de spoiler. Les voy a decir más o menos a grandes rasgos quién era Balaam, pero por eso les digo, léanlo ustedes en Números 22, del 22 al 25. Son 4 capítulos que
para que puedan leer. Pero ¿quién era Balaam? Él era un profeta contratado para maldecir a Israel. Pero ocurre algo interesante. Balaam no puede maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, porque Dios se lo impide. Entonces cambia de estrategia. Lo que no pudo hacer por un ataque directo, en vez de maldecirnos, lo que hizo fue por seducción. Y Israel, dice la Biblia, que comenzó a mezclarse con Moab, a participar en la idolatría, en entrar en inmoralidad, adoptar prácticas paganas. Así que lo que Satanás no puede destruir por persecución, lo va a intentar corromper por seducción, por enseñanzas, por tolerar algunas cosas. Y este patrón aparece constantemente en la Biblia. Lo vemos en Egipto con la opresión, lo vemos en Babilonia con la seducción. La persecución normalmente cuando en lugares donde hay persecución va a fortalecer a la iglesia. Lo vimos en China, en gobiernos donde era oprimida la iglesia. La iglesia fue más fuerte hasta el punto que el gobierno tuvo que decir, bueno, ya vamos a tener que legalizar, entre comillas, este asunto. Así que la persecución normalmente fortalece a la iglesia, pero la mezcla, cuando empezamos a tolerar cosas, va a debilitar a la iglesia y la debilita lentamente. Y es porque la persecución, en cierto modo, revela a estos enemigos externos y nos prepara para enfrentarlos a través de la oración, a través de la esperanza en Jesucristo. En cambio, la seducción, lo que viene por falsas enseñanzas, em, o lo que viene por seducción va a revelar nuestros deseos internos. Ahora, Balaam, acá en Apocalipsis, se transforma en un símbolo espiritual. No es solamente una persona histórica o no es alguien que se llame Balaam, sino que viene a representar un símbolo espiritual. Representa el símbolo del compromiso o el espíritu de Balaam. Y este espíritu de Balaam es cuando el pueblo de Dios adopta valores del sistema corrompido y pagano. Em, eh, Normaliza lo que Dios está confrontando. La fidelidad se empieza a reemplazar por conveniencia, por comodidad. Lo que nos provoca más comodidad, eso es la fidelidad. Después habla de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Y aquí John MacArthur, dice en su comentario bíblico que el nicolaita significa el que conquista el pueblo. Ireneo, un escritor judío, escribió que su fundador fue el mismo Nicolás que se eligió como diácono en Hechos 6, del 1 al 15, pero que él siempre fue un creyente falso que después se volvió apóstata. Gracias a las credenciales que poseía, se las arregló para desviar a la iglesia con su doctrina, y como Balaam condujo al pueblo a conductas inmorales y perversas. Los nicolaitas participaban en diversas inmoralidades y asaltaban a la iglesia con tentaciones sensuales. Clemente de Alejandría dice, se abandonaron al placer como chivos, dedicados por completo a sus propias indulgencias. Sus enseñanzas, su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con el libertinaje pecaminoso. Ahora, pensemos en esto, nadie se aleja de Dios de la noche a la mañana, nadie se aleja de Dios de golpe. La mezcla siempre comienza con pequeñas concesiones. Empezamos a pensar y a autodecirnos o decirnos a nosotros mismos, no es tan grave, eh, todos lo hacen, quizás Dios entiende o, o solamente esta vez lo vamos a hacer. Y empezamos a hacer pequeñas concesiones y a meter cosas que Dios confronta, que Jesús confronta. Idolatría. En este caso era idolatría, mezcla, inmoralidad. Si nosotros dejamos entrar todas estas cosas, y esto, como les digo, son pequeñas concesiones que dejamos entrar, el sincretismo cultural, eh, van a afectar nuestra corriente. Sí, 16.
Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí hay algo impactante. Primero que Jesús no le habla solamente a los que están ahí en problemas, en situaciones difíciles, sino que le habla a toda la iglesia. Y aunque algunos solamente eran responsables directos de esta mezcla, de dejar entrar estas cosas, la comunidad completa la había comenzado a tolerar. Eh, Así que esto es peligroso, pero acá hay un principio espiritual. Lo que una iglesia tolera, eventualmente la va a definir. Y en el mundo antiguo, especialmente en ciudades como Pérgamo, la vida social, la vida económica o la vida religiosa estaban profundamente conectadas unas con otras. Muchos gremios comerciales tenían banquetes en templos paganos, prácticas idolátricas, inmoralidad sexual ritual. Entonces, estaba todo mezclado. Y algunos cristianos comenzaron a pensar, podemos participar sin comprometernos realmente en estas prácticas o en estos gremios comerciales. Así que empezaron a participar de estas cosas. Ahora, el problema de todo esto es que la iglesia empezó a perder discernimiento. Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. Ya no distinguía claramente entre el reino de Dios y los valores del reino de Dios y la cultura pagana. La tolerancia prolongada, cuando estamos tolerando vez tras vez tras vez, va a terminar normalizando lo que alguna vez nos provocaba rechazo o nos provocaba algún tipo de convicción. Lo que Jesús confronta ya nos empieza a parecer normal y lo empezamos a aceptar y tolerar. Y como le dije, Jesús confronta a toda la iglesia porque en la Biblia la iglesia o la comunidad tiene responsabilidad compartida. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia. En Israel muchas veces Dios confronta al pueblo completo, aunque solamente algunos fueron los que pecaron. ¿Y esto por qué? Porque el pecado tolerado afecta al cuerpo entero. Eh, Aquí la neutralidad espiritual no existe. O es frío o es caliente. No existe esta neutralidad, no existen términos medios. No solo somos responsables de lo que hacemos, sino también de lo que permitimos o lo que dejamos entrar. Y hoy, en el siglo XXI, la iglesia muchas veces no niega a Jesús, simplemente deja de confrontar ciertas cosas. Empieza a relativizar la santidad y adaptarla a nuestros propios términos. La santidad ya no es separarse del pecado, sino que es separarse de algunas cositas que causan que no nos incomode tanto. Empezamos a suavizar el evangelio, empezamos a justificar la inmoralidad. Por ahí hablaba alguien que dejamos a un hermano que toca muy bien un instrumento y lo dejamos tocando porque para que no se vaya el hermano de la iglesia, sabiendo aún que está en pecado. Y empezamos a justificar la inmoralidad. Empezamos a adaptar el evangelio para no incomodar, para no caer mal, para no ser políticamente incorrecto, evitar confrontar pecado por miedo al rechazo de las otras personas. Cuando estamos evangelizando, no somos claros en decir que este es el evangelio y confrontar el pecado, sino que empezamos a suavizarlo para que eh, no confrontar, perdón, no tener rechazo de las otras personas, o empezamos a reemplazar la verdad por aceptación cultural y empezamos a diluir el mensaje. Y una iglesia deja de ser profética cuando prefiere comodidad antes que verdad. Dios quiere una iglesia profética, una iglesia que declare su palabra, que declare su palabra. Y cuando una iglesia empiece a preferir la comodidad, va a dejar de ser profética. ¿Qué significa arrepentirse? Por tanto, arrepiéntete, le dice Jesús. En la Biblia, arrepentimiento no es solamente sentir culpa por algo.
La palabra arrepentimiento es mucho más profunda. Implica primero cambiar de mente, cambiar nuestra mentalidad. Y eso es complicado porque tenemos que cambiar todo nuestro patrón de pensamiento, cambiar nuestra forma en cómo vemos las cosas. Porque si no cambiamos nuestro pensamiento, vamos a volver a caer a lo mismo. Si estamos viendo que algo es pecado y que algo nos lleva hacia por mal camino y no cambiamos nuestra mentalidad, vamos a volver a caer otra vez en lo mismo. Por eso Pablo también lo dice, que, que renovemos nuestra manera de pensar. Cambiar de dirección, arrepentimiento implica cambio de dirección, dar la vuelta en 180 grados, no en 360. Hay algunos que dicen en 360. Si vamos a la vuelta en 360, quedamos en la misma dirección. Tiene que ser 180 grados, volver hacia atrás en otra cambio de dirección completamente opuesto. Arrepentimiento implica también volver al diseño original de Dios. Dios nos creó a cada uno con un diseño, cada uno con un diseño original, con un propósito individual a cada uno de nosotros. Y el arrepentimiento nos lleva a volver a ese diseño espiritual que Dios ha tenido con nosotros. Acá, cuando le dice esta frase, mm, Jesús no está rechazando a la iglesia. No la está expulsando, no la está dejando fuera, sino que la está llamando a volver. Toda confrontación de Jesús tiene ese propósito redentor, ese propósito de volver otra vez a ella. Dice después, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús vuelve a confrontar con su palabra, con esta espada que sale de su boca. La misma espada que revela, que discierne, que también juzga. Esta misma palabra es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo que salva al que se rinde. La palabra de Cristo que confronta al que resiste. El versículo 17. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere, partamos de esa parte. En el patrón de Apocalipsis, cada carta termina con una promesa. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Ese patrón. Y cada carta termina con una promesa. Y esto es súper importante porque Jesús no solamente confronta, sino que también recompensa. Y acá dice, les daré del maná escondido. Y este patrón del maná escondido viene del Antiguo Testamento, específicamente de Éxodo 16, cuando em, el Señor les da este pan o este sustento espiritual. El maná era ese pan sobrenatural que Dios le daba al pueblo de Israel en el desierto. Y este maná o este pan representa provisión divina, representa dependencia diaria de Dios, representa también la fidelidad de Dios, que Dios es fiel con sus promesas. Israel dice la Biblia que no podía almacenar el maná. Si lo almacenaba, se podría y no se podía almacenar. Así que el pueblo de Israel tenía que depender diariamente de la fidelidad de Dios. Esto habla de dependencia, como le digo, diaria. Todos los días el Señor proveía. Todos los días el Señor era fiel. Y el maná escondido representa ese sustento espiritual verdadero que solamente Cristo puede dar. El sistema alimenta deseos temporales. Cualquier cosa que ustedes em, se alimenten con el sistema va a ser algo temporal, va a ser algo que va a durar un tiempo. En cambio, Cristo alimenta el alma. Em, Ahora en el contexto de los primeros cristianos de la iglesia de Pérgamo, rechazar ciertos banquetes paganos podía significar exclusión social. Ya no eran bien vistos. Podían significar también pérdida económica. Si tú estabas trabajando y no y rechazar algunos banquetes paganos, idolátricos, perdías también.
había una pérdida económica, había un rechazo cultural también. Si tú dejabas de asistir o dejabas de hacer estos banquetes paganos. Así que Jesús les está diciendo, si ustedes rechazan la mesa del sistema, yo mismo seré su sustento. Yo mismo seré su sustento. Y hoy seguimos teniendo mesas, entre comillas, ante el sistema, o metafóricamente hablando, que son la aprobación social. Necesitamos muchas a veces alimentarnos de la aprobación social o de la aprobación de la gente. No sé por qué, pero sucede. Muchas veces queremos eso y nos alimentamos con eso. Muchas veces nos identificamos con el éxito. Cuán exitosos somos define nuestra identidad. Ese también es una mesa o es también un banquete del sistema que nos da para comer. También el placer inmediato, un montón de cosas que produce el placer inmediato y nos alimentamos con estas cosas. O el consumo constante eh, e innecesario muchas veces. Son alimentos o son mesas que el sistema nos ofrece. Pero en cambio Jesús nos ofrece el maná verdadero, el sustento celestial, un alimento que nunca va a perecer. Estamos intentando, como les digo, alimentarnos de cosas que no pueden sostener nuestra alma. Vamos a sentir ese vacío. El alma siempre va a terminar vacía porque intenta alimentarse con algo mucho menos que Dios. Nuestra alma va a tener o va a ser saciada cuando nos alimentemos de Dios, de su palabra. Cuando nos alimentemos de su palabra, del maná verdadero, ese sustento celestial. A través de la palabra de Dios somos alimentados. La piedrecita blanca, después habla de esta piedrecita blanca. ¿Qué es lo que es esta piedrecita blanca? Y hay algunos posibles significados y según el contexto también en que se daban. Primero, en la solución judicial. En algunos tribunales eh, habían dos piedritas, una piedrita blanca y otra piedrita negra. Em, cuando había casos un poco complejos, se optaba por la piedrecita blanca o de inocencia, y la piedrecita blanca significaba inocencia, la negra condena. Así que Jesús declara aceptación y absolución sobre el vencedor. La piedrecita blanca también era una entrada a banquetes o festividades. En algunos contextos, las piedras blancas funcionaban como una especie de invitación especial. Era como la invitación para asistir a este banquete. El sistema decía, si no participas de nuestras prácticas vas a quedar fuera. Y Jesús responde, no te preocupes, yo tengo una mesa mucho, mucho mejor que eso. La piedrecita blanca también era identidad y aceptación. En la piedra dice que hay un nombre nuevo. En la mentalidad bíblica, nombre nuevo es una nueva identidad. Dios, Jesús te da una nueva identidad. También significa pertenencia o transformación. Somos transformados, tenemos pertenencia, tenemos una nueva identidad en el reino de Dios. El sistema intenta darnos una identidad basada en el rendimiento, en cuanto tú puedes eres capaz de rendir, en la aprobación, en el éxito, en el deseo, pero Jesús da nuestra identidad basada en el reino de Dios y eso es lo que nos debiera importar. El reino de Dios no solamente cambia nuestra conducta, sino que nos da una nueva identidad, completamente nueva, nos transforma, tenemos pertenencia en el reino de Dios. La iglesia pierde autoridad cuando intenta convivir con lo que Jesús quiere confrontar. La iglesia pierde autoridad cuando intenta convivir con lo que Jesús quiere confrontar. ¿Por qué? Porque pierde claridad espiritual, pierde discernimiento, ya no distingue entre luz y tinieblas, ya no distingue entre el reino de Dios y el sistema del mundo, ya no distingue entre la verdad y la adaptación de esa verdad. Y una iglesia mezclada
sigue teniendo el lenguaje cristiano, sigue teniendo el lenguaje evangélico, pero pierde autoridad espiritual. Tengamos cuidado con esto, ¿en qué estamos dejando entrar? Cuidado con Balaam, con la doctrina o el espíritu de Balaam, con la doctrina de los Nicolaitas. Cuidado con esos posibles. Les voy a dejar una tarea para la casa. Estamos avanzados en el tiempo, así que falta del 19 al 27 para que puedan leer la iglesia de Tiatira. Es una iglesia, perdón, del 18 al 29, eh, donde puedan ustedes ir leyéndola. Y la próxima semana le vamos a hacer un pequeño repaso a esta iglesia. Es una iglesia también que mezcla, en este caso, de Jezabel, la doctrina de Jezabel. Eh, Así que vamos a darle una vuelta a eso, pero eso se lo voy a dejar para la tarea de la casa. Vamos a ir terminando este estudio de hoy. Lo dejamos solamente con la iglesia de Pérgamo. Por tiempo, como les digo, se nos fue muy, muy rápido. Vamos a orar, le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea haciéndonos vivir esta palabra. Como les digo, no necesitamos más conocimiento, no necesitamos más información, necesitamos poder aplicar lo que ya sabemos, lo que ya Jesús nos ha revelado, lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a Cristo, por revelarnos tu palabra. Te pido que tú seas tomando el control de nuestras vidas. Cualquier indicio, Señor, de mezcla en nuestra teología, en nuestra creencia, Señor, en nuestros valores, muéstranos, Señor, para poder, para poder estar conscientes, Señor, de que tú eres Dios, tener discernimiento espiritual, Señor, las antenas alertas, Señor, para nunca tolerar ningún indicio, Señor, de inmoralidad, de espíritu de Balaam, Señor, de Nicolaitas, metafóricos, Señor, en nuestra vida, en nuestra iglesia. Espíritu Santo, ven, trabaja en nosotros, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a alimentarnos solamente con tu palabra, el maná, Señor, que el maná escondido, Señor. Ayúdanos a alimentarnos con eso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, nos vemos el próximo martes. Que tengan una buena semana, que tengan un buen culto también el día domingo. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones.